Magic FX presenta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Detrás de la Verdad desde este su canal ATV. Amigos, ¿cómo están? Hemos tenido una semana aparentemente tranquila, pero hoy día domingo queremos traerle tres hechos principales que a nosotros nos interesa comentarlos con ustedes, comentarle nuestra postura y que también ustedes nos puedan brindar sus opiniones acerca de estos temas. En primer lugar, y es inevitable irnos al tema político, porque la semana pasada nosotros habíamos estado hablando del Congreso de la República y de qué es lo que pasaría con el Congreso de la República ahora que Fuerza Popular había perdido su mayoría. Pues bien, lo primero que nos encontramos en la semana fue el destape de que el congresista fujimorista perteneciente a la mesa directiva, Segundo Tapia, tenía contratado a dos sobrinos dentro de su equipo de asesores. Pero bueno, obviamente que esto a nosotros nos causa indignación, yo estoy seguro que ustedes también. De repente durante la semana lo hemos visto así apenas, pero a ver, pongámoslo claro. El reglamento del Congreso tiene una regla muy expresa respecto a que los congresistas no pueden contratar a familiares y establece pues un grado de consanguinidad, un grado de afinidad. Pues bien, parece que este señor congresista no ha leído bien esa parte del reglamento del Congreso o simplemente la ha leído y no le ha hecho caso, aunque es de público conocimiento para ellos, y ha determinado que se contrate a sus sobrinos y los ha contratado. Ahora, cuando se realizó el destape periodístico, se le consultó a uno de estos sobrinos y este sobrino en realidad lo negó. No negó que sea contratado en el Congreso, negó que Segundo Tapia sea su tío. Pero al final, obviamente que las mentiras, como dice, tienen patas cortas y se ha descubierto que efectivamente son sus sobrinos. Ahora bien, lo que va a pasar y lo que tiene que pasar es que justamente esto se somete a una investigación para determinar si es que estos sobrinos están dentro del rango en el que se puede contratar o no, de acuerdo al grado de consanguinidad y de afinidad que les había comentado. Pero incluso más allá de eso, nosotros tenemos que entender de que un congresista de la República que es elegido mediante voto popular, pues no entra al Congreso o no debería de entrar al Congreso para jalar a todos sus conocidos y a todos sus familiares y ponerlos en puestos importantes. Lo que nosotros debemos de como ciudadanos reclamarle al Congreso y a todas las entidades del Estado es que en realidad a quienes se tiene que contratar es a personal idóneo que pueda hacer que todas las entidades del Estado caminen de la mano, que sean entidades pues lo suficientemente competentes y que puedan cumplir con sus funciones. Así que vamos a estar atentos con esto. Ahora, otra de las cosas que ha pasado también en el Congreso es la protección que se ha estado realizando al congresista Edwin Donaire. A ver, pongámoslo en contexto. El congresista Edwin Donaire en agosto del año pasado tuvo una sentencia en la que se le indicaba que tenía que pagar 5 años y 6 meses de cárcel por el robo de combustible. Robo de combustible que se hizo en el sur del país cuando él pertenecía al ejército y que más o menos se ha estimado que este robo de combustible llegó hasta un monto superior a los 5 millones de soles. Ahora, ¿cuál es la situación? Perdón, a los 2 millones de soles. ¿Cuál es la situación? Pues que a pesar de que existe una sentencia firme contra el señor Donaire, el Congreso de la República no le quiere levantar la inmunidad parlamentaria. Porque bien, todos los congresistas gozan de un derecho un poco retrógrada, diría yo, que se llama inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa esto? La inmunidad parlamentaria hace que los congresistas no puedan ser investigados, no puedan ser sentenciados y no puedan ser materia de ninguna investigación de la justicia ordinaria. Solamente de la que puedan ser investigados dentro del mismo Congreso. Ahora, existe una sentencia, el Poder Judicial se comunicó con el Congreso de la República oficiándoles e indicándoles que solicitaban el levantamiento de esta inmunidad parlamentaria del congresista Donaire para que pueda cumplir su sentencia, y desde agosto del año pasado hasta febrero, que ya estamos de este año, hasta el momento no se ha dado respuesta. ¿Por qué? Porque evidentemente existe un blindaje
que se le está realizando al congresista Donaire. Ahora, esta semana sesionó la Comisión de Inmunidad Parlamentaria presidida por la congresista aprista Luciana León, y en vez pues de discutir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ¿qué se dijo? Se dijo que se iba a esperar la emisión de un informe de la Comisión de Constitución de Rosa Bartra. Y en realidad, amigos, vamos a poner las cosas en claro. No se necesita ninguna clase de informe, no se necesita ninguna clase de informe de la Comisión de Constitución, de la Comisión de Justicia, de la Comisión Permanente, absolutamente de nadie. Porque una sentencia se cumple y se tiene que cumplir. Ahora, es cierto que el señor Donaire tiene todo el derecho de presentar el recurso, que ya lo ha presentado, de presentar y luchar en una segunda, en una tercera instancia, el cuestionamiento a la sentencia, y eso obviamente que el derecho a nadie se lo quita. Pero para todos los ciudadanos, cuando ya existe una sentencia en primera instancia, esa sentencia se cumple. Y lo que se decide en segunda instancia es otra cosa. Si en segunda instancia se decide su inocencia, bueno, saldrá de la cárcel. Pero hasta entonces la sentencia tiene que cumplirse. Sin embargo, este razonamiento no es el razonamiento que están realizando sobre todo los congresistas fujimoristas. ¿Por qué? Ya hemos escuchado, por ejemplo, al vocero de Fuerza Popular, al señor Carlos Tubino, salir a decir pues que en realidad esto se trata de una persecución, y ha salido básicamente a defender a Donaire. Y a mí particularmente me causa indignación. ¿Por qué? Porque el señor Tubino, más allá de las discrepancias ideológicas o de las discrepancias que podamos tener con algunas de sus opiniones, él ha sido parte del ejército y de las Fuerzas Armadas peruanas de igual manera que el congresista Edwin Donaire. Y ellos, como integrantes de las Fuerzas Armadas, lo que en realidad deberían de defender es justamente la integridad de la imagen nacional, que yo entiendo que es al fin y al cabo lo que defienden todos los que pertenecen al ejército y que obviamente que nosotros respetamos. Y en cambio lo que en realidad está apareciendo es que están tapando y están apoyando los negociados que han realizado, porque es lógico, es claro, ya se ha aprobado en sentencia que se realizó un robo de combustible, y a pesar de eso el señor Tubino prefiere salir a defender al que ha sido sentenciado por este delito en vez de salir a defender la integridad, la imagen y el honor del ejército peruano y por ende del Estado. Así que bueno, sinceramente esperemos que durante esta semana por fin se decide este asunto, y si no, como siempre yo lo digo aquí, hay que estar vigilantes de esto, porque obviamente que esto a todos nosotros es un insulto para nosotros. O sea, si ya sabemos que este señor se robó el combustible, ¿cómo puede seguir siendo congresista de la República? ¿Cómo puede seguir teniendo representación en uno de los poderes del Estado? Obviamente que esto pues no tiene ningún sentido, y en otro país ya hubiese sido retirado. Pero bien, muy aparte de lo que ha sucedido en la política esta semana, también queríamos nosotros hablar brevemente y que nos abre un tema muy concreto, que es lo que ha sucedido ahora en los últimos días en el sur del país. Pues como sabemos, desafortunadamente en el sur del país en estos momentos hay algunos distritos que han sido declarados en emergencia a raíz de las constantes lluvias que están ocurriendo en distritos de Arequipa, de Moquegua y de Tacna. En Moquegua, por ejemplo, se ha salido el río, se ha caído el puente que unía Moquegua con Arequipa. En Tacna han habido huaicos, de la misma manera en Arequipa, y bueno, de todas formas esto es una situación bastante lamentable. Desde aquí nosotros expresamos nuestra solidaridad a nuestros compatriotas, y esperemos de que la gestión que estén realizando las autoridades, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales y locales, pues pueda ayudar a afrontar esta situación. Pero aquí nos abre a una posibilidad que esperemos no suceda. ¿Qué pasa si el fenómeno del Niño se activa este verano? Estamos hablando de que las lluvias que están sucediendo en el sur del país no son producto del fenómeno del Niño concretamente. Aparentemente esto es una especie de fenómeno meteorológico que está sucediendo al norte de Chile y al sur del país. Pero, ¿qué pasaría si, como en el 2017, nuevamente se activa un fenómeno del Niño al norte del país? Nosotros sabemos que el 2017 fue un año catastrófico para el norte del país y para la parte central también, porque hubo inundaciones, hubo huaicos, obviamente que hubo los desastres naturales, causaron muchos daños, y los daños se sintieron más que todo en los departamentos o en las regiones de Tumbes y Piura, y de La Libertad también en Trujillo. ¿A qué viene todo esto, amigos? Bueno, nosotros sabemos de que producto de estos fenómenos meteorológicos pues se ha producido la famosa reconstrucción, o se planteó la famosa reconstrucción que iba justamente a reconstruir estas ciudades. Lo cierto es que ese fenómeno del Niño fue en el 2017 y ya han pasado 2 años, 2018, 2019,
y según cifras oficiales, de los 25.000 millones de soles que habían sido dispuestos para la reconstrucción en el norte del país, únicamente se han ejecutado 5.000 millones. Es decir, no se ha ejecutado ni siquiera la mitad del presupuesto. Peor aún, las obras que se habían presupuestado para realizar, solamente un 5 o un 10% de ellas se han logrado ejecutar. Peor aún que eso, la planificación para la reconstrucción en el país, en el norte, en realidad es un plan que no tiene ni pies ni cabeza. Es un plan que, según expertos, está totalmente desarticulado, que el gobierno central, ahora último es cierto, que ha tratado de darle mayor protagonismo a los gobiernos regionales y locales en el norte del país, pero que hasta el momento carece de un liderazgo necesario para que esta reconstrucción se realice. Y obviamente que es preocupante porque, es decir, ya van 2 años desde que se planteó la reconstrucción, estamos 2 años después y estamos a expensas prácticamente de saber si la naturaleza va a determinar las condiciones necesarias para que se produzca un fenómeno del Niño o no. Y si no se produce, qué bien, pero si no se produce, ¿quiere decir esto que vamos a seguir esperando 2 años más para que se lleve a cabo de una vez la reconstrucción? ¿Qué es lo que realmente estamos esperando? ¿O estamos esperando que este año, en el mes que viene, que es la segunda quincena de febrero, y en marzo se produzcan lluvias torrenciales, y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez se va a declarar en emergencia, otra vez se va a realizar partidas presupuestarias de emergencia, que obviamente no tienen ningún filtro de Contraloría, y al final la reconstrucción queda en nada. Desafortunadamente, más allá de lo triste que han sido los eventos catastróficos que sucedieron en el 2017, la reconstrucción era una oportunidad ideal para que en la gestión de infraestructura pueda realizarse una gestión para prevenir este tipo de acontecimientos, porque sabemos que siempre en estos meses van a haber lluvias, muchas veces lluvias torrenciales. Lo único que no sabemos es con qué magnitud van a venir. Pues bien, prevenirlo de tal manera que nosotros estemos listos. Y lo que en realidad ha sucedido pues es que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada y nosotros desde aquí, si bien en esta semana en realidad casi no se ha hablado del tema, queríamos comentarlo con ustedes justamente para que esto pueda ser materia de discusión, porque nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a nuestras autoridades de gobiernos locales, de gobiernos regionales y del gobierno central también, que puedan de una vez cumplir con esto. Estamos a puertas del Bicentenario y no es posible que nuestras ciudades en el norte todavía se encuentren en una situación calamitosa, algunos todavía viviendo en tiendas de campaña, pistas que se han refaccionado de una manera bastante pobre, y obviamente que esto nosotros no deberíamos de tolerar. Así que amigos, esperemos que la naturaleza cese su fuerza en el sur del país y se pueda atender las emergencias que están sucediendo en algunos distritos del sur del país. Esperemos, pero a la vez esperemos y exijamos a nuestras autoridades que realicen una acción concreta y que no estemos esperando pues a hacer un trabajo de parche, ¿no? Es decir, sucede el problema, inmediatamente vamos y parchamos el tema y nada más. Nosotros sabemos que nuestro país está sujeto a fenómenos meteorológicos en el norte, en el sur, estamos sujetos a sismos, estamos sujetos a terremotos. Pues bien, hagamos tareas de prevención, exijamos a nuestras autoridades que lo hagan, que si hay presupuesto destinado, que lo ejecuten. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo para que no se ejecute? Bueno, ahí hay un tema que nosotros queríamos ponerlo en la palestra para que podamos comentarlo, discutirlo. Así que espero también los comentarios que tengan ustedes que realizarnos y de esa manera pues a ver qué comentamos, ¿no? ¿Qué es lo qué presión ciudadana nosotros podemos realizar en nuestras autoridades para que por fin se tomen cartas en el asunto? Bueno amigos, esto ha sido nuestra edición dominical de Detrás de la Verdad. Espero que les haya agradado. Y déjenos sus comentarios, si les ha agradado igual el programa, no duden en compartirlo. Así que sigan en la sintonía de ATV, que tiene más material interesante que mostrarles, y nos vemos hasta el próximo domingo. Hasta luego.